Buenos días, la paz del Señor. Bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Estoy grabando aquí en Medjugorje, desde la Cruz Azul, donde la Virgen se aparece y ella en esta escuela nos va enseñando. Hoy vamos a hablar y a leer el mensaje que dio el día 25 de febrero del año 2006, nada más y nada menos que hace 10 años, más de 10 años. Vamos a ver qué nos dice este mensaje, estas palabras hoy a cada uno. Dice así: queridos hijos, en este tiempo cuaresmal de gracia, os invito a abrir vuestros corazones a los dones que Dios desea daros. No os cerréis. Con la oración y la renuncia decid sí a Dios, y Él os dará en abundancia. Así como en la primavera la tierra se abre a la semilla y da el 100 por 1, así también el Padre Celestial os dará en abundancia. Hijos míos, yo estoy con vosotros y os amo con ternura. Gracias por haber respondido a mi llamada. La Virgen nos pone tareas de lo que hay que hacer y nos da un ejemplo muy sencillo, que es hablarnos de la semilla, de la tierra, de la agricultura, de lo que muchos podemos conocer y saber. Y es que es más fácil entenderlo con ejemplos que de forma abstracta. También lo hacía Jesús, pero ella nos lo simplifica todavía más. Primero nos habla de abrir el corazón, nos habla de que nosotros tenemos que hacer algo interiormente para Dios. Está hablando de confiar cuando no conocemos y no entendemos, y cuando otros te hacen padecer o sufrir. En la Escritura, en la Biblia, resulta que Dios nos habla muchas veces de abrirse a Él, ya desde antiguo, en el Antiguo Testamento. Si atendemos a lo que dice la palabra de Dios, abrir nuestro interior, nuestro corazón a Dios, se refiere a recibir cosas de Dios. Entonces, nosotros aprendemos que confiando en lo que nos va viniendo en la vida, que Dios lo quiere o lo permite, resulta que viviéndolo según su voluntad, recibimos abundancia de bienes espirituales, regalos espirituales. Y cerrarse a la voluntad de Dios, eso también nos lo enseña la Biblia, hace que no lo recibamos, que tú no recibas algo que te tiene preparado, y como consecuencia, y aquí viene la gran enseñanza, no solamente tú, sino más personas que lo podrían recibir gracias a ti. Sabemos, porque ya nos lo ha dicho la Virgen, nos lo ha recordado muchas veces, pero nos lo dice también el Señor, que la abundancia material no suele ser buena. En cambio, la abundancia espiritual no solamente es buena, sino que es necesaria para ser santos. Si nosotros tenemos abundancia material, nos asfixia el alma. En cambio, si tenemos pobreza espiritual, el alma está muerta. Espiritualmente no tenemos vida. Entonces, la Virgen en este mensaje nos dice que solo si abrimos el corazón podemos recibir esa abundancia de gracias y dones espirituales y así poder vivir santamente, cristianamente. Y eso nos lleva a la segunda parte, porque nos dice que con la oración y la renuncia podemos hacer esto. Pero muchas personas no solamente viven en oración y en renuncia y abren su corazón a la voluntad de Dios, sino que van más allá. Desean llevar eso que han descubierto a otras personas que no lo conocen. Por eso existe la evangelización, las misiones. ¿Qué sentido tiene cuando en la Iglesia se habla de misiones? Las grandes misiones las han llevado a cabo muchas órdenes religiosas, pero
actualmente la Iglesia fomenta la misión local, es decir, que dentro de una parroquia seamos misioneros, seamos evangelizadores. Y aquí en Medjugorje la Virgen potencia esto al 1000 por 1000, es decir, que desde aquí siempre nos está hablando que seamos evangelizadores, que demos testimonio, que llevemos y portemos el Evangelio a otros. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy de este mensaje? Primero, que la Iglesia siempre ha evangelizado y ha hecho misiones, y muchas personas que se han convertido, que se han hecho religiosos, religiosas o incluso laicos, han colaborado con las misiones y las obras misioneras. Y decir también, que esto es una gran confusión que hay en las personas que no son creyentes, que la Iglesia no es una ONG, que el católico no hace obras misioneras cuando da de comer a las personas, a los pobres. Ayudarles materialmente no es el cometido de un católico. El cometido es darles de comer espiritualmente, es decir, llevarles a Dios. Es verdad que muchas veces la Iglesia ayuda no solo en lo espiritual, sino en todo lo material, porque hay muchas personas que tienen mucha pobreza. Y no vamos a hablar de los países pobres. Aquí en Occidente también muchas personas no tienen trabajo, no tienen que comer, no tienen cómo pagar la luz de la casa, y son muchas las personas que viven materialmente hablando, que comen porque la Iglesia Católica les ayuda, porque muchas obras se están sustentando con las personas que se han convertido, que viven la fe católica. Y pongo el ejemplo de muchas obras que se están llevando aquí a cabo en Medjugorje, o tantas otras que vosotros nos contáis en vuestras ciudades y lugares de origen. Pero ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. La Virgen nos dice que abriendo el corazón recibimos dones de Dios, y eso es posible con la oración y la renuncia, de lo cual deducimos muchas cosas, pero no vamos a hablar de teoría, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa a las personas que quieren abrirse siempre a Dios, hacer su voluntad, y con la oración y la renuncia lo están intentando vivir vosotros, los mensajes de la Virgen, las 5 piedras de Medjugorje? ¿Y qué es lo que muchas veces sucede? Que hay trabas. Que cuando se reciben los dones de Dios, que son irrevocables, dice San Pablo, es decir, que se te dan y nadie te los puede quitar, y que son para bien tuyo y de los demás, resulta que hay trabas. Y esas trabas, esas dificultades, esos obstáculos se salvan con la oración y la renuncia. Y vamos a poner un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando ella llevó a cabo todo el plan que Dios tenía para ella y para tantas personas que se salvasen, fue acusada muchísimas veces, pero en concreto en una que vamos a hablar ahora, de utilizar a las personas, ayudarles materialmente para hacer proselitismo, para inculcar sus ideas, estas católicas que dice que son así y así, y que en una ocasión se le donó muchísimo dinero y ella lo empleó para distintas tareas benéficas de niños, de ancianos, en tantas cosas, para que pudieran comer, para que pudieran tener un hogar, un techo. Pero su fin no era ese, su fin era que conozcan a Dios, que Dios les ama, y que el amor de Dios mueve tanto a las personas hasta el punto de que esas personas ayudan a otras a cambio de nada, para que conozcan a Dios Padre. Cuando la Madre Teresa de Calcuta recibió una inmensa cantidad de dinero de una persona y lo empleó en esto que os estoy contando, al tiempo se descubrió que esa persona que le había dado el dinero era un dinero, pues cómo decirlo, que no era ganado honradamente, sino con miles de trampas y empresas ficticias y tanto dinero y malversación que sabéis que existe en el mundo. Bueno, pues ese tipo de dinero se le acusó a la Madre Teresa de Calcuta, y ella simplemente explicó: yo lo recibí
gratis lo recibí y gratis lo he empleado para todas estas personas. Llevaros las instituciones, llevaros las personas, yo no quiero nada, no es mío. Claro, esto impresiona, ¿por qué? Porque ella no lo ha robado, no lo ha empleado mal y no se lo ha quedado. Cuando una persona hace la voluntad de Dios y abre su corazón, en este caso el ejemplo que estamos poniendo de la Madre Teresa de Calcuta, resulta que le lleva a la persona a darlo todo a los demás y no temer nada. Y eso que le llama mucho la atención a la gente, fíjate, está ayudando a los pobres, ha hecho tantas escuelas, tantos hospitales, eso no es lo que Dios realmente quiere, eso es un medio, un vehículo para ayudar a las personas a que le conozcan a Dios. Entonces de aquí vemos que es un modo en el que Dios muestra a las personas que pueden ser felices y que la felicidad no está en lo material, pero hay que ayudarles también en lo necesario y básico. En la Biblia, en el libro del Éxodo, podemos aprender con un pasaje de Moisés que cuando las personas abren el corazón a Dios, a su voluntad, sufren los pecados y los males de los que les rodean o de aquellos que les buscan, como el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que esta persona le vino desde Inglaterra o desde yo no sé dónde a la India a darle muchísimo dinero para ayudarle y colaborar en su obra. Sufrió los pecados de esa persona, de toda su familia y de medio país, del país en el que estaba evangelizando y del país del que él recibió el dinero. Y eso nos lo enseña ya la Biblia, no hace falta que lo veamos en los santos, pero pongo este ejemplo porque es muy gráfico y porque históricamente se puede conocer y buscar los datos de malversación y de todo esto que se le acusó a esta persona que le dio tanto dinero. Pero también, fijaos lo que nos enseña la Virgen en un mensaje que tiene 6 líneas, 7 líneas, y que la Biblia también nos lo explica de otro modo más extenso y a lo mejor más difícil y complejo para aprender. El libro del Deuteronomio nos dice que hay que abrir las manos, no solo el corazón. La Virgen en muchos mensajes nos ha hablado de las manos, hoy nos habla solo del corazón, pero yo lo voy a explicar las dos cosas para que entendáis. ¿Qué nos dice la Biblia en el Deuteronomio? Por ejemplo, en los capítulos 15 o más adelante, que abrir las manos es prestarle tus bienes espirituales a otros. ¿Para qué? Para remediar su indigencia, su iniquidad, su mal interior. Y esa es la cuestión, el meollo de este mensaje. Y es el sentido que tiene las misiones, la evangelización y lo que hace la Iglesia. Si tuviera solo el otro sentido, el de ayudar materialmente, estamos convirtiendo a la Iglesia y los católicos seríamos personas que ayudan solo en lo material, ONGs. Y no somos eso, no debemos ser eso y no debemos convertirlo en esto. Entonces, de todo este mensaje que hoy estamos comentando, ¿qué podemos hablar? Que quien abre el corazón necesita rezar mucho y renunciar muchas cosas, y a veces es más fácil y otras veces es más difícil, cuesta más. Pero también nos enseña este mensaje que te prepares y que entendamos muchas veces cuando las personas no abren el corazón, no se abren a la gracia de Medjugorje o lo persiguen, porque lo que están haciendo es poner un muro en su vida, porque saben que aunque les venga felicidad, tarde o temprano tendrán un sufrimiento y no lo quieren. ¿Comprendéis? Muchas personas no creen, son no creyentes, no viven la fe porque no quieren sufrir. Y aunque sea verdad que abrirnos a la voluntad de Dios nos da regalos, prefieren quedarse sin ellos y los regalos espirituales porque ya su vida está colmada de mal. ¿Comprendéis? Cuando nosotros por la Biblia sabemos que abrir el corazón es muchas veces sufrir con las personas y que abrir las manos a Dios, a todo lo que nos está diciendo que hagamos, es prestar nuestro bien espiritual a otros, prestar, que no te lo quitan, que no te lo pueden quitar, que dice San Pablo que los dones que Dios nos da son irrevocables y que la Virgen nos está diciendo hoy
que los dones espirituales nos los da el Padre Celestial, comprendemos entonces lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene que ser comunión y participación. ¿Y por qué dice esto? Pues porque la misión de la Iglesia es llevar a Dios a los demás, es decir, llevarnos al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, unir a los hombres, pero en Dios, no sin Dios. Eso no es una tarea de la Iglesia, y el que se preocupe de eso está haciéndolo mal. Hay que ayudar a vivir a las personas en amor con Dios, no en amor sin Dios, para que se transformen, para que sea Cristo quien vive en ellos, no ellos mismos y sus intereses. La Iglesia nos enseña, el Catecismo nos enseña que la misión es recibir una vida nueva y que además debemos unirnos a la salvación que Dios nos da. Entonces, si atendemos a todo esto, la Virgen nos dice, abre tu corazón como una semilla, nos dice, como las semillas se están dando en la primavera el 100 por 1 en la tierra, pero claro, esa semilla tiene que ser sembrada, tiene que estar ahí. Nosotros tenemos que dejar o dejarnos que nuestra vida esté dentro de la Virgen para que nos ayude en esto. De lo contrario, quizás rezaremos, pero la renuncia sea totalmente imposible. Nadie renuncia a algo si no es porque da generosamente lo que tiene. Y es que hay tantas personas que no son generosas, que hacen que otros den, pero que ellos no dan. Y esta es la miseria que vive el ser humano. Esto fue lo que la Madre Teresa de Calcuta se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? De que había más pobreza en Occidente que en Oriente. Porque la pobreza material se radica dando y comes y ya, pues si tienes comida ya no eres pobre. Pero en Occidente la pobreza espiritual era mortal. Ella veía que teníamos de todo lo material, pero que nadie está dispuesto a prestar sus bienes, a abrir su alma y su espíritu y dárselo a otros, que son muy pocos. Y que de hecho ella ha tenido una orden que se ha extendido por todo el mundo, pero que si cuentas las monjas de la Madre Teresa, relativamente son muy pocas. Y si cuentas los colaboradores monetarios que tuvo, fueron muchísimos, porque materialmente la gente da, pero espiritualmente no. Eso que lo hagan ellos, que para eso se lo ha pedido la Virgen, o que se lo haga la Madre Teresa de Calcuta, que para eso se lo ha pedido Dios. Y ahí es donde radica nuestra pobreza espiritual. En la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuál es la pobreza que siente una persona cuando evangeliza? Nosotros, por ejemplo, que tienes la miseria del otro y que tienes que superarlo cuando el otro no quiere. Y ese es el problema de tantas vocaciones que lo dejan. Que hasta aquí ya he podido, pero ya no puedo más. Cuando la Virgen está diciendo que el Padre os dará dones celestiales, está diciendo que va a desarrollar en esas personas a las que tú le dejas y le prestas tu bien espiritual, ministerios. Les va a dar dones que no tenían, les va a reprender, les va a corregir todo a su debido tiempo, por supuesto, y va a hacer que se desarrolle parte del cuerpo de la Iglesia que está mermado y muerto, porque muchas personas que viven en pecado mortal hacen que la Iglesia esté muerta, que esta zona de este mundo donde no se vive la fe está corrompiendo a las personas y a los seres humanos del otro lado. Y cuando eso lo entendemos, empezamos a comprender que es necesario que tengamos dones espirituales y esa abundancia espiritual, y queremos ese bien espiritual de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué nos dice la Virgen en este mensaje? Pues mirad, leed también Nehemías. El libro de Nehemías nos habla cómo colaboran, en Nehemías colabora con el sacerdote Esdras,
¿Qué significa? Pues que colabora. En la Iglesia no falta colaboración. El de esta orden religiosa solo colabora con su orden religiosa, el de esta parroquia solo con su parroquia, el de no sé dónde solo con no sé qué. Y llega un momento en el que el mal espiritual es tan grande en el mundo que aquí la Virgen nos está diciendo, mirad, da igual qué semilla tengas y qué tierra tengas, el caso es que hay que sembrar. Dios Padre va a dar regalos espirituales y tú tienes que abrirte a la voluntad de Dios Padre y intercederás por alguien que a lo mejor se mete a sacerdote y no será de tu diócesis, o de otra persona que no querrá Medjugorje y no vivirá las 5 piedras de Medjugorje, pero es que te pido a ti esto, lo necesito. Y esto es mucho más duro. Y esta es la situación que vive la Iglesia hoy. Porque al que le ha pedido fundar una orden sabe que tarde o temprano eso siembra. Y lo ve. En el cielo o en la tierra lo ve. Al que le han elegido obispo, pues va sembrando y va viendo en su tierra, diócesis, va viendo. Pero es que nos hemos topado ahora con la gracia de Medjugorje. Y es que no vas a ver nada. Porque la Virgen trabaja no a nivel local, no a nivel diocesano, trabaja a nivel mundial. Y claro, esto ya a la persona o es muy santa y reza mucho y renuncia mucho, o te sobrepasa. Pero tenemos que tener también en cuenta que el Padre Celestial va a sobrepasarnos con sus dones. Y en esto estamos todos aprendiendo. Los ministerios, ¿qué son? Servicios que se hacen a la comunidad. La Virgen, la Reina de la Paz, desde aquí, desde Medjugorje, va a desarrollar esto a nivel mundial, que diócesis enteras sirvan a otras y que mutuamente se vayan nutriendo. Y esto lo podemos entender porque ya se ha vivido, pero a escala muy pequeña. Un obispo que le pide a otro, unos sacerdotes y que le ayuden en su diócesis y bueno, pues eso a nivel laico y a nivel mundial y a nivel eclesial es lo que está haciendo la Virgen. ¿Qué es un ministro dentro de lo que es la Iglesia? Pues un servidor de la comunidad. ¿Y qué es lo que hace? Pues ejerce el ministerio con el cual ha recibido dones de Dios. Los dones de Dios no son para nosotros y ese es nuestro problema. Que nos acostumbramos a que Dios me ha dado esto y cuando me lo retira para que le sirva a otros, estoy desasido, no sé qué hacer. Y ahí es donde entra lo que dice la Virgen, oración y renuncia, que abramos nuestro corazón. Me despido de todos vosotros, un abrazo, que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.